La voz de las AMPAs. La voz de las AMPAs. La voz de la escuela, la voz del maestro, la voz Un espacio para oír a las madres y padres de los centros públicos. Para dar visibilidad al trabajo que estamos haciendo desde las asociaciones de madres y padres. juega, piensa, escribe, aprende. La escuela es un tesoro para los que lo defienden. Este curso, el equipo de redacción lo componen Fanny, Colegio Público José Zorrilla de Valladolid. Soy Margarita, del Instituto Vega del Prado. Minerva, del José Zorrilla de Valladolid. Salima, Colegio José Zorrilla. Soy Mariluz, Colegio Lola Herrera de Tudela de Duero. Natalia, madre y exalumna del Narciso Alonso Cortés. Miguel Ángel, de la tribu Educa. Carolina, AMPA del Colegio San Fernando, Valladolid. Agustina del Amo, Colegio Lola Herrera, Tudela de Duero. Soy Diego Bustelo, CEIP Pablo Picasso. La voz de las AMPAs en su segunda temporada. La voz de las AMPAs. Escúchalo en iVoox o en YouTube. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Comenzamos el podcast número 15 de La voz de las AMPAs, cuarto de esta segunda temporada. Esta vez, el tema que nos preocupa va a ser el acoso escolar. Para acercarnos al mismo tenemos tres partes. Por un lado, el testimonio de una madre que sufrió acoso. Por otro, tenemos una entrevista con Ignacio Gutiérrez Herrero, jefe del equipo de orientación de Pajarillos Pilarica. Y en tercer lugar, un extracto del protocolo a seguir para problemas de acoso en centros de Castilla y León. En nuestra sección ¿Nos cuentas algo de tu centro?, contamos con Javier, presidente de AMPAs Atalaya y ESO Ribera del Cega de Mojados. Esperamos que os resulte interesante. ¡Empezamos! Se buscan valientes que expresen lo que sienten. Se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil. Tú eres importante. El testimonio de una madre que sufrió acoso. Se buscan valientes que ayuden y se enfrenten a Darth Vader y algún gamberro más. El acoso lo sufrí en edad escolar, en primaria. Que yo recuerde, entre los 8 o 9 años, un par de años. Básicamente era en el patio, alguna vez en clase cuando no había supervisión. Casi nunca fue agresión física, algún empujón en determinadas circunstancias, pero sí insultos o comentarios con tu aspecto físico. Nunca me aislaron, también tenía mis propias amigas, pero sí creo que en determinadas ocasiones por parte de algunas niñas era porque puede que tuvieran envidia por tu aspecto físico, tus circunstancias familiares, que eran buenas y las de ellas no. Si hay alguien que se siente solo, si hay alguien que han dejado apartado, ahí ponte en su lugar. Siempre sientes a veces un poco de vergüenza por no poder enfrentarte a la situación, pero en mi caso tuve suerte y mis amigas me defendían. Yo personalmente en casa no lo conté, pero como tenía una hermana, ella sí que lo contaba. En mi caso, el acoso siempre venía de forma individualizada, es decir, una niña se metía conmigo, casi siempre de forma verbalmente, algunas veces física, pero no de gravedad. Sí que tuve suerte que algunas niñas de mi clase también me defendían. Si hay alguien que se siente solo, si hay alguien que han dejado apartado, ahí ponte en su lugar. Lo más importante es que se pueda reconocer la situación y que puedas hablar de ello con otras personas, con tu familia o con tus amigos. Y tus amigos puedan ser partícipes de ello y si tú te sientes incapaz de defenderte, que ellos puedan defenderte también.
Yo lo superé completamente porque tenía mis amigas y mi círculo familiar, que siempre me protegió. Cuando el acosador veía que había otros compañeros que te defendían, buscaba otra víctima. Creo que esa es una de las posibles soluciones. Hay que defender a todos los niños, sean amigos tuyos o no. Es muy importante que aunque tú no sufras el acoso escolar en tu propia persona, si eres consciente o estás presente en situaciones de acoso, puedas denunciarlo y puedas defender a tu compañero y hacer ver ante el resto que ser partícipe también está mal. No que porque no te toque a ti no existe la situación. Y si tienes algún amigo que lo esté sufriendo, que puedas defenderle y apoyarle. Si hay alguien que se siente solo, si hay alguien que han dejado apartado, ahí ponte en su lugar. No hay que ver al acosador como un líder, sino que está haciendo algo malo. No como un ganador, sino como un posible perdedor en la vida. Para el profesorado es muy importante que puedan darse cuenta si hay algún cambio de actitud en los niños y que puedan dar parte al centro y sobre todo hablar con los padres. Es muy importante también tratar el tema con los niños y hacer ver que si presencian algo deben contarlo, aunque no sean su propia persona, que no deben aceptar esas situaciones como normales, que un niño puede estar sufriendo o varios niños y que el niño acosador tampoco hay que demonizarlo, sino hacerle entender que eso hace sufrir a los demás y que eso está mal, que no es símbolo de fortaleza ni de liderazgo. Ponte en su lugar, Yo ya estoy a su lado. tú ponte en su lugar y el bravucón achantado. ¡Hey! Chicos, la fuerza del valiente está en Ignacio Gutiérrez Herrero, jefe del equipo de orientación de Pajarillos Pilarica. Hoy estamos con Ignacio Gutiérrez Herrero, jefe del equipo de orientación número 4 de la zona Pajarillos Pilarica de Valladolid, para hablar sobre el acoso escolar. Bienvenido, Nacho. Pues mira, yo encantado de colaborar en este podcast y que contéis conmigo para tratar un tema tan interesante como es este del acoso escolar, con tantas aristas y tan complicado por otra parte de abordar, ¿no? Entonces, pues nada, insisto, encantado de colaborar con vosotros y dispuesto a responder a lo que buenamente creéis conveniente o tengáis a bien que yo pueda responderos. Empezamos esta entrevista preguntándote hasta qué punto es un problema importante y hay que enfrentarse de forma seria al acoso. Bueno, pues efectivamente y sin lugar a dudas, el tema del acoso escolar es un tema fundamental en la medida que afecta a la felicidad del propio niño y, en definitiva, a su correcto desarrollo psicosocial, ¿no? Evidentemente no es lo mismo el haber crecido y haberse desarrollado, digamos, en un entorno escolar amable, lleno de, digamos, de relaciones positivas y agradables para el niño, haberse desarrollado y haber crecido en un entorno hostil en el que el niño y la niña viven esa situación de una manera aversiva y temerosos de lo que le pueda suceder, ¿no? Luego, evidentemente, sí, es un problema fundamental, ¿no? Es un problema, además, que suele comenzar en primaria, ¿no? Entendido el acoso como tal. Habrá alguien que puede pensar que esto puede empezar en la educación infantil. Yo me resisto a pensar que esto sea así. Pero es verdad que en primaria pues ya aparecen ciertas dificultades que luego evidentemente se recrudecen o aparecen de forma mucho más negativa y digamos, más virulenta en secundaria, que es donde, bueno, pues por desgracia, como se suele o oímos en los medios de comunicación, puede incluso llegar a situaciones pues de suicidio, ¿no? La segunda parte de tu pregunta, pues también, digamos, es positiva. Es decir, sí, hay que enfrentarlo de forma seria y rigurosa, además diría yo.
porque ante esta situación con frecuencia se producen dos formas de reaccionar, a mi modo de ver, igualmente peligrosas, ¿no? Lo que yo considero una banalización de la situación, ¿no? Bueno, la típica expresión de, bueno, son cosas de críos, ¿quién nos ha pegado de pequeño? En fin, pues eso, no darle la importancia que realmente pueda llegar a tener. Y por otra, bueno, en el otro extremo estaría la sobrereacción que bueno, algunos padres, incluso maestros también o profesores, conduce a considerar cualquier problema relacionado con una situación de posible acoso. Y claro, ni una cosa ni la otra. Probablemente, como todo, en el equilibrio esté la virtud, ¿no? Y entonces habrá, evidentemente, situaciones más peligrosas o más a tener en cuenta y otras que, bueno, pues que efectivamente podamos, no digo yo dejar de lado, pero sí que no llevar a considerarlas como una situación realmente de acoso. Algo que muchas personas todavía no saben, ¿qué tipos de acoso pueden darse y qué consecuencias pueden tener sobre la víctima? En la literatura se recogen varios tipos de acoso, ¿no? El tipo más frecuente en mi experiencia es el de carácter verbal, por el cual se producen pues, insultos, faltas de respeto, etcétera, de mayor o menor intensidad, ¿vale? Pero en cualquier caso, pues digamos que se utiliza, pues eso, el lenguaje para atacar a la víctima, ¿no? Yo creo que es el mayoritario en la etapa de educación primaria. También es frecuente, pero en estadios posteriores, fundamentalmente en secundaria, pues más de carácter físico, ¿no? Produciéndose agresiones, en algunas ocasiones incluso en grupo, ¿no? Son frecuentes, por desgracia, la aparición de este tipo de situaciones en los medios de comunicación. Cada vez, y por desgracia de forma más temprana, es más común el acoso vía Internet, ¿no? A través de las redes sociales, lo que conocemos como ciberbullying. Esto pues es un fenómeno que ya desde hace tiempo se viene produciendo y es el acoso que sufren los niños y las niñas a través, pues eso, como digo, de las redes sociales. Por desgracia digo que se produce más pronto porque, en mi opinión, también como psicólogo creo que, por desgracia, los niños y las niñas tienen acceso no solo ya al móvil, sino al móvil con conexión a Internet y con acceso a redes sociales, incluso aunque la propia ley no lo permita bueno, pues, en fin, los padres deberían estar mucho más pendientes de que eso no se produjera, ¿no? Por lo que refiere a las consecuencias sobre la víctima, pues evidentemente pueden ser desde las más leves si se coge a tiempo, digamos, o intervenimos a tiempo, o pueden llegar a ser absolutamente devastadoras, ¿no? A todos los niveles, desde secuelas físicas, como consecuencia de, pues eso, de palizas o de peleas, a las secuelas emocionales, al aislamiento social, a la incapacidad para mantener relaciones sociales sanas, en fin, llegándose a producirse situaciones límite de suicidio, ¿no? Que por desgracia tanto impacto tienen en los medios de comunicación y que por desgracia pues efectivamente cada vez vamos viendo con más frecuencia. ¿Podrías decirnos cómo valoramos en general cómo actúan? Bueno, en nuestra comunidad autónoma hay que decir que existe un protocolo de actuación en supuestos de posible acoso en centros docentes, ¿vale? En este protocolo se recoge lo que se llama el programa PAR, P-A-R, ¿no? Que significa parar el acoso, apoyar a la víctima y reeducar al agresor. Es algo que a mí personalmente creo que es bastante interesante porque hay que tener en cuenta que es un protocolo para el ámbito educativo y por tanto pretende una actuación preventiva en primer término y educadora en caso de producirse el acoso. No es un protocolo de carácter únicamente sancionador. Eso no tiene sentido en el entorno educativo, ¿vale? Sería muy largo de explicar este protocolo, por lo que únicamente pues, me gustaría poner de relevancia 3 fases del mismo. La primera es el conocimiento de la situación y comunicación inicial. En esta fase se recoge y queda clara la obligatoriedad de cualquier miembro de la comunidad educativa de poner en conocimiento del director del centro la posible situación de acoso, de tal manera que se inicia desde ese mismo momento acciones tendentes a proteger a la víctima y a dar, digamos, la voz de alarma, ¿vale? Luego, esa primera fase es fundamental. La segunda fase serían todas aquellas actuaciones
en el caso de que se confirme la situación de acoso, ¿vale? En esta fase el objetivo es evitar que se repitan las conductas que lo han provocado, evidentemente, en primer lugar, apoyando a la víctima, claramente, y poniendo a su disposición recursos personales que reduzcan, pues eso, la posible reaparición de esta situación de acoso. En segundo lugar, pretende también reeducar al agresor o agresores, ¿vale? Mediante actuaciones dirigidas a modificar su comportamiento y hacerles entender que lo que están haciendo pues no está bien hecho. Y en tercer lugar, también se recoge una serie de actuaciones con el resto del alumnado y en especial con los compañeros que han actuado de espectadores. Sobre esto sí que al final haré una pequeña reflexión porque me parece que son, no digo yo la parte más interesante sobre los que actuar, pero sí que es verdad que conocemos dentro de este proceso del acoso escolar que si actuamos sobre estos, buena parte de las situaciones de acoso se reducen de manera drástica. Por último, hay una tercera fase o una tercera grupo de actuaciones en el caso de que no se confirme la situación de acoso. Puede ser que fuera una falsa alarma, y aún así, el propio protocolo recoge la posibilidad de aprovechar esa situación de sospecha para intentar trabajar desde el punto de vista preventivo, ¿no? Digamos, ya que se ha producido esa situación que ha generado cierta alarma, pues poder trabajar y finalmente no se ha confirmado, poder trabajar con todo el grupo en la línea de prevenir que se pueda producir. ¿Y la participación de la comunidad educativa? Pues mira, Miguel Ángel, es básico que la comunidad educativa se implique en este y otros temas fundamentales pues, para el buen funcionamiento de la convivencia de los centros, ¿no? Eh, por lo que los propios centros deben promover esta implicación de todos los sectores y en especial la de los padres, ¿no? Es raro que por propia iniciativa un sector como puede ser el de padres se implique de manera espontánea. Entonces tiene que ser el propio centro el que facilite esta participación. De especial interés, lógicamente, dentro de toda la comunidad educativa, como digo, es el papel que pueden jugar los padres y las madres en este proceso de mejora y mantenimiento de la buena convivencia en el centro. Evidentemente hablar sobre esto sería extensísimo y daría para mucho más de un podcast, ¿no? Entonces me gustaría, no obstante, poner de relieve algunos procesos. El primero, el WhatsApp de padres y madres, ¿vale? En demasiadas ocasiones se producen situaciones muy desagradables en esos grupos. Faltas de respeto, difusión de bulos, difusión de transmisión de prejuicios e ideas preconcebidas que al final no hacen sino profundizar incluso en la situación de acoso. Es decir, queriendo ayudar, al final terminamos profundizando en esa situación de acoso hacia un niño. Ya no digamos incluso lo que es el manejo de información confidencial que no debería circular en esos grupos. Así que mucho ojo a ese WhatsApp de padres y madres por el peligro que puede suponer. En segundo lugar, el papel de la familia en la educación de sus hijos sigue siendo primordial incluso en el horario escolar. La buena educación en el buen comportamiento, la transmisión de valores, de solidaridad, de ayuda al desamparado, de actitud de crítica, de denuncia de las situaciones de injusticia, de actitudes de no violencia, etcétera, se contrapone con otras en las que la propia familia pues anima directa o indirectamente al niño a reaccionar de forma violenta en las situaciones de intercambio con los iguales, ¿no? Expresiones pues del tipo tú no pegues, pero si te pegan, pues pega, ¿no? Desde luego eso no ayuda para acabar con la lacra del acoso entre los iguales, ¿no? Por tanto, la comunidad educativa y en especial los padres y las madres tenemos un papel fundamental en el proceso de prevención del acoso, pues fundamentalmente mediante la transmisión de valores que sean absolutamente incompatibles con este tipo de comportamientos. En cualquier caso, tengo claro que la participación de la comunidad educativa debe estar bien delimitada e incardinada dentro del marco de actuación del propio centro educativo. En ningún caso, desde mi punto de vista, se le debe dar el papel a la comunidad de intervenir ante un caso de acoso escolar. Es el centro educativo quien tiene que manejarlo a través de este protocolo que ya hemos comentado antes y a través de los profesionales formados y con conocimientos. En todos los centros hay un orientador, en la gran mayoría, si no en todos, hay también la profesora técnica de servicios a la comunidad. Y a través de estos profesionales es como se tiene que encauzar la intervención. En cualquier caso, y claramente evitando situaciones de juicios paralelos, información confidencial de menores, como decíamos antes, circulando en foros donde no debería, etcétera, etcétera. Bueno, me gustaría para terminar animar a los padres y madres a trabajar este aspecto con sus hijos e hijas, hablar sobre el tema, poner en común qué piensan y sienten sobre el tema, aprovechar las noticias donde aparecen estos casos. De especial interés, como decía antes, resulta por su especial relevancia
actuar sobre los que llamamos espectadores. No debemos permitir, y nadie, estoy seguro, ningún padre que quiere que sus hijos sean acosadores, lo tenemos claro, pero tampoco debemos permitir que sean cómplices de las agresiones o que miren para otro lado, porque eso les hace indiferentes ante el mal ajeno y, en definitiva, desde mi punto de vista, les deshumaniza. Por eso la importancia de hablar de ello con nuestros hijos, ¿no? E hijas, pues para hacerles ver que ante el acoso no puede haber equidistancia, bueno, es que en el fondo no. Y que, como en su momento, pues yo recuerdo, tengo una cierta edad ya y recuerdo ese eslogan de frente a las drogas, di no, pues ahora deberíamos hacer claro que nuestros hijos tengan claro que frente al acoso, di no, no te puedes situar como un mero espectador y ser indiferente entre ello. Muchas gracias, Ignacio, por acercarte a los micrófonos de La Voz de las AMPAs y por responder a todas nuestras preguntas. Un saludo y hasta la próxima. Pues nada más, agradeceros de nuevo la posibilidad de contar conmigo. La verdad es que me siento muy honrado por ello y daros la enhorabuena a los organizadores de estos podcasts por traer estos temas que tan interesantes resultan para todos. Muchas gracias y adelante. Hoy con valentía tiro yo para clase. No es justo que a mi compañero esto le pase. No confundas una broma con llegar al desfase. Hay que parar la situación, bastante ya se pasó. Nuestras rimas con Valdiván No la vas a callar, a que si me pongo delante ya no vas a empujar. ya no estás solo, compañero, no te va a pasar nada. Mirada al frente, una sonrisa y cabeza a levantar. Si hay alguien que es... Un extracto del protocolo a seguir para problemas de acoso en centros de Castilla y León. Tu voz en su lugar y el bravucón achantado. Se buscan valientes que expresen lo que sienten. Se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil. Primera, la del conocimiento de la situación y comunicación. El centro pondrá en marcha la aplicación de sus actuaciones de convivencia cuando cualquier miembro de la comunidad educativa haya transmitido al equipo directivo el conocimiento o sospecha de acoso. También puede llegarle desde instituciones o personas externas. La actuación del equipo podrá hacerse en paralelo con otras instancias. Segundo, actuaciones para parar el acoso de forma inmediata. Primero, el equipo directivo deberá inmediatamente proteger a la supuesta víctima e identificar a quién o quiénes generan la agresión aplicando el reglamento interno. Segundo, en 24 horas se hará una valoración y medidas iniciales en una reunión con profesorado del alumno afectado, el orientador, persona encargada de convivencia y otro profesorado. Tercero, se tendrá en cuenta la intencionalidad, la repetición, el desequilibrio de poder y la posible indefensión. Cuarto, si se confirma el acoso. Fase tercera. Se constituirá una comisión específica, se enviará informe a la inspección y se pondrá en marcha las medidas adecuadas, según el caso, para cambiar la situación. Se buscan valientes que expresen lo que sienten. Se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil. ¿Nos cuentas algo de tu centro? La historia de un centro en la vida más cotidiana. Hoy tenemos en La Voz de las AMPAs a Javier, que representa a AMPAs Atalaya del IESO Ribera del Cega de Mojados. Buenos días, Javier. Hola, buenos días. Cuéntanos un poco cómo es el instituto, aulas, cómo está repartido, qué destacarías del centro, cómo es el alumnado. Pues el centro IESO Ribera del Cega es relativamente nuevo y es de educación pública mixta. Consta de 3 plantas. Las 2 primeras están destinadas a aulas y a un gimnasio, con los despachos, gerencia y secretaría. Tiene amplios espacios exteriores y también tiene un campo de fútbol 7 en los aledaños muy cerquita, donde realizan cuando pueden actividades de educación física. Actualmente hay unas 140 matrículas y estas pueden variar por distintas necesidades. El alumnado es básicamente del municipio y desde el profesorado fomentan siempre la integración, tolerancia y la autonomía. Destacaría a los profesionales del centro, la colaboración que tienen con los alumnos, la implicación que tienen con ellos, la predisposición que tienen a atendernos a los padres y a las madres
la profesionalidad con que se dedican a ello. Es admirable el tiempo que dedican y cómo lo dedican a los menores y a las familias. ¿Qué te parece que es lo mejor de trabajar como AMPA en un centro así y lo más difícil? Lo mejor para nosotros como AMPA es poder ayudar y colaborar con aquellos a los que representamos. No cabe esperar otra manera de poder entender ser un AMPA si no desarrolla sus funciones. Lo más difícil como AMPA para nosotros es, no poder captar, por así decirlo, a más padres o madres y que colaboren con el AMPA, porque hoy en día la gente no se quiere vincular a cosas y dedicarles tiempo, por desgracia. Pero tenemos que pensar que es una cosa para nuestros menores y que tenemos que seguir adelante. ¿Existe una implicación mutua entre AMPA, equipo directivo y profesorado? ¿O cada sector va haciendo su labor por su cuenta? Por supuesto, de otra manera no funcionaría como es debido. Hay muchísima implicación con el centro y el AMPA. Estamos siempre vinculados el uno con el otro, nos pedimos consejo, en fin. Estamos en un contacto diario. ¿Nos puedes comentar una actividad o un momento en que el AMPA se haya sentido muy satisfecha? Si hay algo, yo creo que sobresale un poquito más por encima de todas las cosas, sin desmerecer al resto, es la participación del AMPA en el programa Releo, junto al Ayuntamiento y el centro. Y por el contrario, algo que le haya resultado muy difícil o incluso frustrante. Verdaderamente difícil ha sido estos 2 últimos años no poder actuar con iniciativas ni nada por el estilo, porque debido a la situación sanitaria prácticamente inviable llevar nada a cabo. Y ya para terminar, Javier, ¿quieres añadir algo más? Me gustaría daros las gracias en nombre de AMPA Atalaya, del cual estoy muy orgulloso del equipo por su dedicación, su tiempo y por el compromiso que tienen con el centro y con los alumnos y alumnas del mismo. Y felicitaros a vosotros por el programa también y agradeceros que nos pongáis voz y a ver si oyéndolo la gente, los padres, se implican un poquito más. Gracias. Muchas gracias a ti por participar en La Voz de las AMPAs. Sin más, esto es La Voz de las AMPAs.